Muy buenas noches a todos los que nos acompañan hoy en los diálogos al café. Como es habitual, tenemos hoy un tema de actualidad sumamente importante y interesante, que es el tema del transporte urbano en Bolivia, que además es muy pertinente, dado que en La Paz está pues muy caliente la cosa por los deseos y la intención del gobierno municipal de hacer un reordenamiento vehicular a partir del funcionamiento del teleférico y de los buses municipales Pumacatari, ¿no? Entonces eso ya ha generado mucha tensión con los transportistas, y entre los transportistas hemos visto que hay grupos que están peleando por rutas, en fin. La situación no es muy ajena a lo que pasa en Cochabamba y a lo que pasa en el resto del país, ¿no? Porque tenemos un sistema con muy limitada capacidad de las autoridades para controlarlo, pero con muy amplia oportunidad para que los transportistas mismos y los vecinos desarrollen sus iniciativas. Entonces, la idea es ver de qué manera esto está impactando sobre la vida urbana. Tengo a Ronald Pereira, que ha pedido la palabra, le voy a hacer de inmediato. Me parece muy interesante el tema de la afirmación que haces de que la urbanización viaja en trufi y que se está moviendo la ciudad entera, ¿no es cierto?, hacia afuera, y que habría que ver hasta qué punto también este enfoque, el que tú estás mencionando, responde a la interrogante que se planteaba Gustavo justamente, ¿no? De considerar la movilidad y la accesibilidad como parte de los derechos de la población. Y parecería que un sistema espontáneo, autogestionado de transporte satisface esos derechos mucho mejor que un sistema controlado, que es de altísimo costo de inversión y muy ineficiente en su gestión, ¿no? Entonces, esto nos lleva también al viejo dilema de quién satisface mejor las necesidades de la gente, el Estado o el mercado. Digamos, el planificador que lo controla todo, o el conjunto de individuos y personas que están negociando continuamente la satisfacción de sus necesidades. Damos la palabra entonces a Augusto Prudencio. Augusto, por favor. Gracias, Roberto. Buenas noches a todos. Muy interesante la exposición. Primero quisiera hacer un comentario y una pregunta a la vez. La primera es de que hace muchos años en el país teníamos un Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con los cambios de la organización del Estado, hoy esa institución ha ido perdiendo jerarquía y nos hemos quedado con una pequeña, no sé, viceministerio, algo así, de transportes, que poco o nada aplica. Sin embargo, también hace más de 10 años, el 2011, en el país tenemos la Ley General del Transporte. Esta ley obliga al Estado, a las gobernaciones y a los municipios a tener diferentes programas o planes. En este caso, los municipios deben tener un programa municipal de transporte que se llama el PROMUT, renovable cada 5 años. Y es un tema de que la estructura organizativa del Estado o de estas instituciones no ha tenido la capacidad de organizarse y de reglamentar toda esta serie de intervenciones. Y estamos con este problema hoy por hoy, justamente de que quien dirige es el sindicalismo. ¿Dónde va a ir el servicio de transporte? Concretamente, está claro, tenemos transporte federado y transporte público. Y tenemos arbitrariedades en cobro de tarifas, en cobro de qué equipo o qué vehículo presta el servicio. Vehículos que no deberían nunca prestar el servicio, por ejemplo, los Surubís, que se hablen por todo lado, que no hay las condiciones de cuántos pasajeros por persona deberían estar de manera segura. Es decir, es un caos que tenemos que revisar desde varias ópticas, y dentro de la planificación
por ejemplo, hoy se toma cualquier ruta de transporte en condiciones de viabilidad del servicio, de lo que es en sí la plataforma de rodadura, que no mide nada. Pueden ir en doble ruta, pueden tomar pendientes impresionantes para hacer el transporte y un caos generalizado de lo que es el horario de atención al público. Cuando quieren es de 8 a 8, cuando no es a cierta hora, el domingo es más que irregular, después de las 7 otro precio, después de las 8 otro precio, lo que decían muy bien el tramaje, y que el perjudicado es directamente el usuario. Sin embargo, creo que vale la pena retomar y revisar y exigir a las autoridades el cumplimiento de esta ley del transporte. No es mala, amerita una revisión profunda y absoluta para su reglamentación y aplicación de exigencia y cumplimiento obligatorio en los diferentes niveles, central, municipal y regional. En ese sentido, yo pregunto si alguno de los dos expositores ha tenido acceso a trabajar o a revisar la información que maneja el Instituto de Transporte y Vías de Comunicación de la Universidad Mayor de San Andrés, un instituto creado hace bastante tiempo, con seguridad más de 30 años, y que ha desarrollado con diversos gobiernos de la cooperación internacional una serie de modelos, de estudios de tráfico, de condiciones que deben tener los vehículos y todo aquello para mejorar esta propuesta que la han expuesto y que comparto plenamente la preocupación de que el servicio del transporte urbano en Bolivia deja mucho que desear y estamos entrando en un alto colapso por la cantidad de vehículos, la mala planificación del tramaje y las rutas y la invasión de rutas. El caso de Cochabamba es crítico. De Sacaba yo puedo irme casi hasta Quillacollo, me paseo toda la ciudad y nadie me dice nada. Y ahí hemos roto todo el concepto de terminales interprovinciales, donde nos genera excesivamente un colapso y calles que ya no deben ser para uso del transporte público. Muchas gracias, ese sería mi comentario. Muchas gracias, Augusto. Quisiera darle la palabra ahora a Danilo Alborta, pero sé que voy a permitir leer su comentario. Él dice: el teleférico menciona que no subvenciona la operación, pero lo cierto es que se gastaron millones de millones en la inversión. El Pumacatari lo mismo, menciona en las noticias una subvención del 85%, pero la inversión en realidad en ese caso es más pequeña en comparación a los sistemas implementados por el gobierno central. El tren en Cochabamba todavía no debe tener datos, pero también se trata de una inversión muy alta. La pregunta es: ¿hasta cuánto debería subvencionarse o invertir? ¿Cuál podría ser un límite razonable? Más allá de que sea un derecho, podría terminar vaciando las arcas de la ciudad este sistema de subvenciones. Esa es la pregunta de Danilo Alborta. Le voy a dar la palabra ahora a Ramiro Burgos, que ha levantado la mano. Adelante, Ramiro. Muy buenas noches, muchas gracias por darme la palabra. Quien les habla ha sido el secretario municipal de movilidad del municipio de La Paz durante los últimos 6 años de la gestión de Luis Revilla como alcalde. Y obviamente hemos tenido la oportunidad de trabajar estrechamente con Gustavo y todo el equipo de La Paz Bus en diferentes proyectos y anhelos, sueños que hemos compartido a lo largo de ese tiempo. Pero quisiera referirme básicamente a los temas que tocó principalmente Juan, porque lo que expuso Gustavo, por supuesto, gran parte lo conocemos. Y es que en el caso de La Paz, sí hemos logrado obtener la información que, bueno, entiendo, en el caso de Cochabamba posiblemente sea, digamos, una especie de caja negra, ¿no es cierto?, que recién están logrando hallazgos, ¿no?, de cuántos sindicatos, cuántos son propietarios, cuántos son asalariados, cuántos tienen un vehículo, cuántos tienen 5 vehículos, ¿no?, etcétera, etcétera. En el caso de La Paz, con mucho esfuerzo y múltiples conflictos sociales, ¿no?, que en su momento tuvimos que lidiar,
sí hemos logrado obtener una base de información muy importante de todos los operadores del transporte. Y también hemos logrado conocer la lógica de su funcionamiento. Esto que expuso Juan es exactamente lo que sucede también en La Paz. Es decir, son los sindicatos que deciden muchas veces en coordinación con los dirigentes vecinales cambiar paradas, extender las rutas, etcétera. Esta lógica de tener la posibilidad de acceder al transporte una vez que hay un nuevo asentamiento. Otro importante tema es de que a lo largo de estos 6 años nosotros hemos visto con cierta preocupación es de que los diferentes estudios que se hacen en materia de transporte siempre se quedan en el qué, ¿no? Respecto no solamente a la accesibilidad, a la economía, a los combustibles, ¿no? A la capacidad o las recomendaciones de cuál es el sistema de transporte más equilibrado entre eficiencia e inversión, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil, ¿no? En la situación actual del país, el poder aterrizar las ideas y poder responder el cómo, no solamente el qué, sino el cómo. Y en eso, en ese esfuerzo, lo que nosotros vimos es de que efectivamente estas rutas, ¿no? Se convierten en una conquista social. O sea, es muy difícil que un sindicato de transporte quiera renunciar a su conquista social porque ha sido fruto de mucho esfuerzo, de muchos conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos logrado con mucho esfuerzo es hacerles entender, y aquí creo que es la punta del ovillo para desenredar la madeja, ¿no es cierto? Es hacerles entender en base a talleres, conversaciones, reuniones y también, ¿por qué no?, conflictos, de que cuando una ruta de un sindicato es más corta, es más rentable. Porque todo esto tiene que ver con la parte económica, no solamente es por amor al servicio público, porque les gusta, ¿no?, ser muy, no sé, pues muy trabajadores, muy eficientes en lo que hacen. No es así, eso no es cierto. Tiene que ver principalmente con un tema económico y de utilidades. Y en ese sentido, muchos de los sindicatos, no todos en el caso de La Paz, pero finalmente en la práctica lograron entender que cuando una ruta es más corta, es más rentable. Por tanto, se ponía en cuestionamiento, en duda, ¿no? Ellos mismos entraban en conflicto, reconocer que atravesar la ciudad 17 kilómetros, ¿no?, les permitía dar, como ellos mismos dicen, 3 vueltas, 4 vueltas, ¿no? Pero cuando la ruta era más corta, daban 6 vueltas. Y haciendo números, obviamente, la rentabilidad de esas rutas era mayor. Entonces, a lo que me quiero referir es de que la solución de esto, del tener un sistema tronco alimentado, integrado entre los diferentes sistemas de transporte, pueden ser teleférico, en este caso buses de transporte municipal, pueden ser el transporte tradicional en sus diferentes modalidades, trufis, minibuses, colectivos, micros, etcétera, ¿no? Va de la mano por lograr concertar con ellos que la verdadera utilidad, ¿sí?, el verdadero beneficio del servicio que están prestando está por el recorte en las distancias. Y el otro tema importante, que también lo tocó Juan y yo comparto plenamente, porque además mi formación académica, profesional básica es también arquitectura, y es tener una visión, ¿sí?, de ciudad y de desarrollo urbano que sea entre en equilibrio y en armonía con el transporte. En el caso de La Paz también, y no lo digo porque hayamos formado, en este caso Gustavo y yo, parte de la anterior gestión, no, por favor, no tiene nada que ver con eso, pero sí logramos con el alcalde Revilla compartir una visión de ciudad, que eran básicamente las centralidades urbanas. Entonces, en las centralidades urbanas eran espacios urbanos, ¿no?, que deberían concentrar una serie de servicios con inversiones muy importantes de parte del municipio, por supuesto, pero que además tenían un objetivo, si ustedes quieren, por debajo, ¿no? Y era reducir
la cantidad de viajes, el tiempo de viajes y las distancias. Entonces, esto, como ustedes se darán cuenta, nos permitía fortalecer esta primera idea. Bueno, yo les cuento esto porque creo que por lo que he escuchado de Juan, creo que las problemáticas en las ciudades de Bolivia, en las principales, quiero decir, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, son similares y no va a faltar la inversión estatal que con fines políticos, seguramente electorales, realicen inversiones millonarias, no resuelvan el problema, no resuelvan el problema y nos dejen, ¿no? La papa caliente y de taquito, dejen a las instancias subnacionales para que lo resuelvan. Y esto es tremendo porque a nivel mundial, y esto seguramente muchos de ustedes lo deben saber, el Estado es no solamente garante, como decía Gustavo, ¿no? Sino que además es un actor principal para del reordenamiento del transporte urbano. Y es lo que obviamente ningún municipio está en condiciones de soportar en su economía. Muchas gracias, Ramiro. Ahora sí, Ronald Pereira está de vuelta. Ronald, por favor, toma el micrófono. Muchas gracias, Roberto. Perdona la cámara, que tengo mal el dispositivo, pero bueno, hacemos lo que se puede. A ver, yo quería preguntar algo bien concreto, sobre todo a Gustavo Bejarano, que tiene experiencia un poco más desde la práctica. Él ha estado formando parte de todo lo que ha sido La Paz Bus y conoce muy bien la temática desde el escritorio. Entonces, yo quisiera una reflexión sobre todo de los procesos de metropolización en Bolivia. Indudablemente la solución a los problemas del transporte a nivel mundial, si se quiere, y casi en todos los países de la región también es así, trabajan a partir de este criterio, ¿no? Que es metropolización, que es incorporar los problemas de regiones comunes y resolverlos en una lógica conjunta, ¿cierto? De actuación conjunta. Entonces, cuando vemos que en Bolivia la metropolización del transporte solamente ha sido o está siendo posible a través de la intervención del Estado, del nivel central, entonces nos damos cuenta que algo está mal, ¿cierto? Cuando viene el gran alcalde, que es el Estado central, y hace el teleférico o hace el tren metropolitano en Cochabamba, y tenemos a un conjunto de municipios todavía discutiendo y tratando de encontrar soluciones conjuntas sin poder lograrlo, y no solamente en temas de transporte, ¿cierto? Esto es extensivo a otras problemáticas como son los residuos sólidos, por ejemplo, el tema de agua potable, el tema de tratamiento de aguas residuales, etcétera, etcétera. Todas las cuestiones que tienen o deberían tener un tratamiento metropolitano encuentran en el camino, pues, piedras gigantescas que no solamente pasan por la cuestión normativa, las normas, ¿cierto? La imposibilidad de uno u otro municipio de poder invertir en otros espacios que no sean el propio territorio, las cuestiones y restricciones presupuestarias, digamos, las limitaciones que tienen también para poder financiar proyectos macro, pero también tiene que ver con cuestiones y contextos altamente politizados, con restricciones que vienen desde el propio Estado, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta concreta a Gustavo es ¿qué deberíamos aprender dentro de todo lo que estamos haciendo en Bolivia para lograr encarar hacia adelante soluciones conjuntas desde un punto de vista metropolitano, con actuaciones conjuntas realmente que ayuden a resolver estos problemas sociales, no solamente en el transporte, sino en general? Muchas gracias, Ronald. Hay un par de preguntas puntuales que hacen Walter Sotomayor y Walter Guevara. Les voy a pedir que las formulen directamente para no ser yo quien las lea, y luego les damos la palabra a los dos presentadores. Entonces, Walter Sotomayor, primero, por favor, formula tu pregunta. Buenas noches a todos. Mi pregunta concreta es a Juan Cabrera, porque veo que su trabajo tiene mucho que ver con la satisfacción del usuario de transporte. Es decir, parece que funciona muy bien en el sentido de tiempo, de costo y todo. Y yo le quería preguntar hasta qué punto ese sistema es sustentable, o sea, del punto de vista económico, lo que garantizaría tanto la seguridad del pasajero como el respeto a las normas ambientales. Gracias.
Muchas gracias, Walter. Seguramente eso tiene que ver también con la edad de los vehículos y en qué medida el pasaje cubre la reposición de los vehículos. Walter Guevara, por favor. Ya, no, quería preguntarles una cuestión vinculada. ¿Qué proporción, si es que han hecho la investigación, son propietarios del vehículo que manejan, o si es que hay propietarios de pequeñas, medianas o grandes flotas que tienen choferes asalariados? Porque lo vinculado a eso, el interés mío es la capacitación del conductor, ¿no? Todos estamos familiarizados con el conductor de Trufio, lo que sea, que te bocinea desesperadamente cuando tú estás manejando para pasarte, te pasa y el momento que te pasa te bloquea porque hay pasajeros. Y una serie de otras cosas que tienen que ver con la comodidad y la accesibilidad del transporte para el pasajero común. Esa sería mi pregunta. Gracias, Walter. Entonces les vuelvo la palabra al micrófono a Gustavo Bejarano primero y luego a Juan Cabrera. Adelante, Gustavo. Muchas gracias por las consultas, las preguntas. Voy a intentar absorber algunas sabiendo que realmente son muy complejas. Lo primero que deberíamos decir es que compartimos esta falta de información. Esa es el vacío de información que menciona Juan, se ve en todas las ciudades en general, ¿no? Si bien se han logrado avanzar en varios temas, como ya mencionaba Ramiro, que me aprovecho de saludarlo, igual existe todavía un vacío en la actualización de la información, la data, los sindicatos, del censo específico de todos los transportistas, etcétera. Así que hay una gran tarea ahí todavía por hacer respecto a la información. Lo que vamos a hablar y las investigaciones son aproximaciones. Lo segundo es que el tema de la movilidad debe enfocarse más allá de las personas, ¿no? De los vehículos, perdón, ¿no? Va más allá del vehículo, tienen que enfocarse en las personas, en el peatón, en líneas generales, y esa es una concepción que, digamos, está poco teorizada. Danilo consultaba sobre si estos sistemas integrados de transporte tienen un límite para subvencionarse, si podemos subvencionarlos hasta que se hundan las arcas estatales. No, no es así, porque el sistema produce recursos. O sea, partamos de ese índice. Estamos hablando que hay que subvencionar la calidad, la accesibilidad, el buen servicio, etcétera. Pero el servicio como tal genera ingresos, genera recursos. O sea, no están los transportistas tradicionales haciendo una obra caritativa, están ganando plata, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está el dinero? Show me the money en el sistema de transporte. Está en el eje troncal. Lo que más genera ingresos es el eje troncal, la red troncal. Y en todos los sistemas troncoalimentados, el eje troncal es el que es explotado por las alcaldías. Por dar el ejemplo de La Paz, si el eje troncal fuera explotado por los buses, por el Puma Qatari, etcétera, podría subvencionar las rutas que no son deficitarias. Entonces tenemos rutas deficitarias y no deficitarias. En el equilibrio está donde se va a buscar, digamos, una subvención estándar que no sobrepase el 20% del total del presupuesto. Se hablaba mucho en el caso de la Alcaldía de La Paz que se subvenciona el 85%. Sí, es verdad, pero ese 85% no sobrepasaba el 2% del total del presupuesto de una alcaldía por dar un servicio de estas características. Entonces estamos hablando de cifras que son, digamos, que pueden ser manejables, pero que necesitan la concurrencia. Y aquí junto la pregunta de Ronald, necesita la concurrencia del Estado. Es imposible pensar que la solución al transporte se va a dar sin la concurrencia del nivel central, del nivel departamental y municipal. Y en el nivel central yo diría que hasta ahora las intervenciones son buenas, bienvenidas, sí, pero no así. Es decir, han invertido cualquier cantidad de plata, pero podrían haberlo hecho de una manera muchísimo más eficiente y que genere mayores estándares en el tema de la demanda. Y sobre lo que mencionaba Walter, algunos detallitos que se tienen que hay que profundizar. En el caso de La Paz aproximadamente hay un 20% del parque automotor que tiene el mismo dueño, ¿no? Hay un grupo de propietarios que efectivamente ya son pequeños empresarios que tienen varias unidades de transporte bajo su mando.
y el porcentaje de conductores que son vehículos de alquiler, que alquilan vehículos y trabajan a destajo diario, oscila entre un 30 a 40%, ¿no? Porque si bien también yo tengo ese vehículo, no lo trabajo todos los días. Y ahí está esta fórmula que yo decía, el perder, perder. Yo, como chofer, tengo que trabajar máximo 8 o 14 horas o 18, después me da sueño, me canso, ¿no es cierto? Tengo que dormir. El vehículo no. El vehículo puede trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, y ese equilibrio no se da mientras la fórmula se mantenga 1 a 1. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Le voy a hacer la palabra ahora a Juan Cabrera para que responda o haga comentarios a alguno de las intervenciones que se han planteado. Adelante, Juan. Gracias, Roberto. Hay mucho que decir. A ver, yo creo que una de las cosas que coincido con todos es la falta de información. Yo estoy, como les comentaba, impresionado por lo que he encontrado en la investigación. O sea, hay tecnología social increíble sobre cómo se administra el servicio de transporte, toda la capacidad que tienen estas organizaciones, inclusive para asegurar sus coches, para salvar sus problemas particulares. He estado revisando como 7 estatutos, por ejemplo, hasta tienen artículos vinculados con el acoso sexual, así de simple, ¿no? O sea, hay un control interno, son unos mundos tan desconocidos, una caja negra, como alguien decía, que merece la pena estudiar para ver realmente cómo están y cómo están funcionando, ¿no? Por un lado es eso. Otro aspecto vinculado con la información, yo me animo a plantear de que hemos apostado tanto y tal vez supuesto que los sistemas de transporte público ahora estándar, no sé, BRTs, etcétera, van a ser la solución al problema, que no estamos viendo lo que tenemos. Lo que tenemos en Cochabamba, y no lo digo por una posición de que me guste o no, es resultado de investigación y de más de un año sentado con transportistas, no funciona tan mal. Realmente no funciona tan mal. ¿Es incómodo? Sí. ¿Hay saturación? Sí. En términos ambientales, 90% del GI viene de los coches, o sea, es complicado. Pero si está todavía manteniéndose es porque logra salvar distancias, logra cubrir la demanda, logra llegar hasta el último punto del cerro y eso es el lugar donde está la gente. Ahí les voy a compartir rápidamente. Cuando hablo de información, por ejemplo, hace unos años nos inventamos una aplicación que se llama Yachtarutas Metropolitana, que deviene de esta iniciativa y lo trabajamos con la San Simón y precisamente con un apoyo chico de la cooperación suiza. Hicimos un sistema que nos permite identificar, decir, yo estoy aquí, quiero ir al otro lado. Y ahí ahorita todavía está en Play Store, lo pueden descargar, Yachtarutas Metropolitana, y fue un éxito, por lo menos en la primera etapa cuando teníamos recursos para difundirla, porque mucha gente declaraba que por primera vez sabe cómo moverse en la ciudad y puede dejar de gastar 4 o 6 bolivianos porque sabe que puede tomar ahora el taxi Truvitantos que le lleva más cerquita donde no iba. Hicimos una encuesta grande el año 2018 y donde la gente en las encuestas decía, ahora lo que hago es dejo mi coche en la circunvalación, digamos, porque ahora sé con qué micro o bus puedo llegar a X zona. ¿A qué quiero llegar? Uno de los grandes elementos para mejorar sobre el servicio de transporte, sobre el que tenemos, es tener información. No tenemos información. Una amiga me escribía, bueno, una nueva amiga que viene de Chicago, me decía, ¿cómo hacen ustedes para ver el tema del transporte? Yo estoy yendo a Sacaba, nunca sé cómo ir a Sacaba, ni sé por dónde ir. Le pregunto al señor, me dice, tienes que tomar allí de la esquinita. Y no sé qué número, no sabe, nunca nadie sabe nada del transporte, solo los cochabambinos. Y después de que comentaron eso, me voy, por ejemplo, al aeropuerto y en el aeropuerto nunca sé cuál voy a ir, tomar y dónde voy a ir. Lo que pasa en cualquier ciudad, digamos, donde más o menos mucho en el servicio de transporte. 1, 2, y me voy a apurar para hacer una respuesta más concreta posible. Hay experiencias como el caso, por ejemplo, de Kenia, donde los servicios de transporte son igual que los nuestros, pero lo que han hecho es ese mismo servicio de transporte que tienen,
han trabajado en la lógica de cuenca o con estos troncos alimentadores que planteaba Ramiro bien. El mismo servicio de transporte se ha articulado, se ha organizado para que funcione un poco mejor. Que no todos pasen al centro, que los trufis, en mi caso, ¿no? Que los taxitrufis se alimenten, que los trufis utilicen una vía secundaria y los micros entren a la zona, digamos, central. Ese tipo de experiencias están pasando en ciudades africanas y creo que se pueden rescatar para no pensar que el tren metropolitano es solución cuando sabemos que no es solución y solo es gasto, ¿no? Entonces, va por ahí. Y cierro con esta pregunta que hacían los amigos que están ahorita en la plataforma, ¿no? Sustentabilidad ambiental, por supuesto, para nada. Sustentabilidad económica, sí. O sea, sí para los transportistas. Ellos se están multiplicando cada día y viven de eso. Y al interior, las organizaciones de transporte son tan diferentes que tienen desde seguros médicos hasta seguros de coches. Y ahora, por ejemplo, están cambiando a tener seguros, a cambiar a coches chinos y tienen acuerdos específicos con importadoras, ¿no? Me compras 20 coches e Incruz te da uno de Yapa. Hay ese tipo de relaciones internas que no conocemos que están funcionando, ¿no? Sobre propietarios igual, depende, ¿no? Hay organizaciones de transporte que impiden que haya más de, que haya, ¿cómo se llama? Gente contratada, y otros que sí permiten que pueda un propietario que ya está 10 años puede contratar a otro. Entonces, hay una gran diversidad. En el caso yo creo que el caso de La Paz es demasiado particular en Bolivia, ¿no? Porque ahí ha funcionado un gobierno hace una decena de años y más y ha generado información y sabe. El resto de ciudades, estamos hablando de lugares totalmente desconocidos, pero poco a poco podemos empezar a estudiar y ver el tema del transporte como una oportunidad. Me animo a plantear como una oportunidad más que como una condena, ¿no? Ahí Gamal Seján decía, no existe planificación, existen decenas de planes. Lo que no existe es capacidad del Estado para lograr aplicar un plan. Los que controlan el territorio son los transportistas, no el gobierno. Así de simple. Gracias. Muchas gracias, Juan. Vamos a cederle la palabra final de esto a José Orías, que como ustedes saben es parte del grupo Marcos Escudero que organiza estos diálogos. Adelante, Pepe Orías. Gracias, Roberto. Más que consulta y pregunta, es un comentario que valdría la pena que también se consideren los análisis y los estudios que están haciendo ustedes sobre el tema del transporte. No olvidarnos de los conductores, un poco en la línea que decía don Walter Guevara. O sea, está bien, sabemos dónde van, cómo van, qué tipo de vehículo tienen, pero qué calidad de conductores tenemos. Porque eso es también parte del caos que hacen nuestras ciudades. Entonces, cuando ustedes trabajen y formulen políticas de reordenamiento, sugerencias a los gobiernos locales para encarar ese tema, no olviden ponerle un puntito ahí que haga incidencia en la calidad de conductores que deben estar operando el servicio público. Porque claro, con educación vial ayudaría a que la cosa funcione un poquito mejor. O sea, más allá de que los pasajeros lleguen a sus destinos, va a hacer que todos los ciudadanos vivamos más felices y no estemos con nuestro hígado revuelto cuando manejamos en las ciudades. Entonces yo creo que ese es un elemento que también deberían considerar en la formulación de políticas, trabajar con el tema de los conductores, en su educación vial, en su formación, en su capacitación, para que el sistema que logremos adoptar o podamos adoptar funcione con mayor eficiencia. Solo ese comentario, Roberto. Muchas gracias, Pepe. Gamal Sejam ha hecho un añadido. No sé, Gamal, si quieres hacer ese comentario. Tienes un minutito para completarlo. Creo que es un cálculo de equivalencia de la inversión en el tren, en el tranvía. No sé si quieres hablar sobre el tema, Gamal. Gracias, Roberto. Muy buenas noches a todos. Un saludo a los expositores que nos han mostrado luces en este ámbito tan oscuro, ¿no? Pues a ver, está claro que el caos se ha ordenado por sí mismo ante la ausencia del Estado, ¿no? Es decir, hay un ecosistema que funciona de manera eficiente ante la ausencia del propio Estado y se va retroalimentando él mismo, ¿no? A partir de la propia necesidad de la gente. Y está claro también que es un gran negocio. O sea, porque si no, como decía Juan, no me acuerdo si era Juan o era Gustavo,
no estuvieran, pues, no son, los transportistas no son almas caritativas, o sea, no es que transportan gente porque les gusta hacerlo, sino porque obviamente ganan plata y ganan harta plata. Y obviamente está claro que la incapacidad del Estado en general ha sido sustituida por estos sistemas de organización propios. O sea, y esto sucede en todos los ámbitos. Es decir, la gente se organiza ante la ausencia del Estado y obviamente define sus propios modelos. Y hay aquí una combinación de modelos impresionantes. Pero lo que más preocupa, más allá de entender esta lógica, es la ausencia del Estado ante estos desórdenes que funcionan, en la ausencia de una correcta inversión de los recursos públicos. Es decir, realmente a mí me parece, y perdonen el término, pero es una estupidez haber gastado 450 millones de dólares en un trencito, o sea, porque es un trencito, ¿no? O sea, llega máximo a la calificación de tren ligero. Yo he hecho el cálculo y con esto se podía haber comprado 2.500 buses eléctricos, 2.500 buses eléctricos, y para que tengan una idea de estos buses eléctricos, Santiago, que es la que más ha invertido en los buses eléctricos, Santiago tiene una flota de 400 buses eléctricos, es la que más ha invertido en buses eléctricos. Y con eso hubiésemos descontaminado nuestras ciudades, hubiésemos apostado por energía eléctrica, que tenemos excedente de energía eléctrica, y hubiésemos podido justamente las troncales alimentarlos con estos buses. Y en esta ecuación que decía Gustavo, que 1 a 1 es pérdida, aquí hubiésemos tenido 1 a 80, ¿no? Es decir, un vehículo con 80 pasajeros. Entonces, lo que asusta es que las inversiones en nuestro país, no sé cuánto se ha gastado en el teleférico en La Paz, y otra vuelta es solamente un transporte bonito, que al principio causó oposición de parte de los transportistas, pero después se dieron cuenta que no les afectaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no transporta gente. Entonces es bonito, nada más, ¿no? Entonces, y siguen malgastando nuestra plata, de los impuestos. Muchísimas gracias. No sé si quisieran volver a comentar algo, Gustavo Bejarano y Juan Cabrera, antes de cerrar esta sesión. ¿Alguno de ustedes quisiera terminar? Adelante, Juan. Sí, tal vez una cosa chiquita. Tiene, por supuesto, razón Kamal Serhan en lo que comenta, ¿no? Yo creo que el tren es un ítem bonito, ¿no? En el que seguramente muchos de nosotros podemos recorrer, pasear un poquito, pero no es ningún tipo de paliativo a la problemática del transporte que tenemos, ¿no? Es muy chico, digamos. No obstante, podría ser una oportunidad. Estoy trabajando en investigación, por ejemplo, ahorita también, para ver el impacto del tren en todo el perímetro urbano, digamos, que está donde está emplazado, y evidentemente los impactos que no han sido planificados ni pensados son altos, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad, por ejemplo, para pensar esta cuestión en la medida de las posibilidades de la cuenca. Cuando digo cuenca me refiero a un sistema alimentador al tren. Yo entrevistaba gente de Colcapiro, aquí a Coyo, junto con una estudiante, por ejemplo, y el tren, cuando se iba a formular, ni siquiera se contactó con el servicio de transporte, con las líneas que existen por allá, ¿no? Pero no obstante, nunca es tarde, ¿no? O sea, para no ser tan pesimista, nunca es tarde y podría coadyuvar y servir de algo, ¿no? Que se articule, que empiece a funcionar y no pase como en La Paz y el Pumacatar y el teleférico, ¿no? Que han tardado años en lograr un nivel de conexión que ha hecho que funcione un poco mejor. Básicamente eso, y sí, yo creo que eso. Y muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Juan. Yo un comentario cortito. Sí, Roberto, mira, en el caso del tren de Cochabamba, no va a funcionar que alimenten el tren. No funciona. Porque es la capacidad instalada. O sea, además que están utilizando una ruta destinada para otro servicio. No era un tren urbano, no tiene doble sentido ese tren, o sea, no tiene carriles paralelos, vías paralelas que permitan ida y vuelta. Encima de todos los sistemas que existen,
el tren, al no ser elevado, confinado, etcétera, al ser un tranvía a nivel, que además no tiene sistemas de señalética, ya lo estamos viendo ahora, más allá de la cultura ciudadana, su capacidad operativa se reduce. Entonces, aunque tú lo retroalimentes, es como los fusibles, como el térmico en la casa. Si te compras una ducha muy potente, vas a reventar el térmico cuando largas mucha agua. No va a contener. Y lo mismo está ocurriendo y ha ocurrido en La Paz con el teleférico. Hoy hemos tenido un conflicto enorme en la ciudad que no podíamos movernos. Bueno, eso es todos los días, pero hoy tuvimos otro. Y mira, yo me tomé la línea verde para subir una reunión. Había cola. Tuve que hacer una cola larga. Tardé como 15, 20 minutos para hacer la cola. Subí al teleférico. Terminé en la línea amarilla. En la amarilla, donde se podía combinar, llegué en otros 15 minutos. O sea, 15 de cola, 15 de servicio. He tardado casi lo mismo en hacer la cola que en el servicio. Yo no iba al alto porque me desvié después al centro, pero en la línea amarilla había otra cola. O sea, te bajas del servicio y para hacer transbordo, cuando está la hora pico, o hay mucha demanda, tienes que volver a esperar. ¿Esto qué te quiere decir? Que tanto el teleférico como el caso del tren no tienen la capacidad instalada suficiente para soportar la demanda. Son servicios que son alimentadores, pero no porque se alimenten con más líneas de transporte van a poder cubrir esa demanda. Entonces el emplazamiento, por ejemplo, en el caso del teleférico, hacerlo sobre el nivel central de la ciudad es un error. Debería haber sido alimentador y sobre el nivel central explotar las rutas con sistemas de mayor envergadura, de mayor potencia. Ahí está la flexibilidad del bus. No es que yo sea un amante del bus, que lo soy, me encanta, pero es flexible a diferencia de un metro. Tú puedes seguir inyectando buses a mayor capacidad para contener esa demanda y, digamos, buscar un equilibrio. Es por eso que tal vez todas las ciudades de Latinoamérica, como mencionaba, han optado al sistema troncoalimentado de los buses BRT. Y para terminar, yo creo que estas discusiones hay que continuarlas. Nosotros somos unos apasionados sobre el tema de la movilidad urbana, pero yo quiero volver a hacer énfasis en este enfoque de derecho y como tal el Estado tiene que tener un rol mucho más protagónico. Y estas intervenciones, aunque sean mal hechas de trenes y otras inversiones o que no sean lo suficientemente eficientes, tienen que ser parte de una política nacional, integral, estructurada, vinculada con los 3 niveles del Estado. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias a los dos participantes y a todos los que han intervenido con preguntas y comentarios. Creo que hemos tenido una sesión extremadamente interesante y nos ayuda a pensar y repensar el tema del tráfico urbano, ¿no? En este momento estoy tratando de despedir esta sesión mostrándoles una plaza en Etiopía que no tiene semáforos y que da una impresión de caos impresionante, así como uno ve el caos urbano, pero al mismo tiempo resulta ser muy eficiente. Ahí no ven ustedes choques, no ven demoras, no ven congestión, no ven esperas, y la gente está funcionando como un sistema autorregulado, que es en cierto modo lo que tenemos en Cochabamba, según la imagen que nos ha presentado Juan Cabrera. Entonces me parece que es importante reflexionar aquí sobre cómo medimos realmente la eficiencia del transporte, ¿no? Por su orden, por su novedad, por su comodidad, por su costo, por la accesibilidad, etc. Y es en función de eso que vamos a poder evaluar lo que tenemos y poder planificar lo que queremos. Pero dentro de todo creo que la palabra definitiva la tiene que tener el consumidor, ¿no? Que es en cierto modo lo que están haciendo los transportistas, responder a la demanda del consumidor, la demanda de un consumidor que es relativamente pobre y que está relativamente satisfecho con el servicio que le presta. Por supuesto que quisiera algo más cómodo, que quisiera vehículos más nuevos, pero en el momento que tú le dices, mira, para tener más comodidad y vehículos más nuevos tienes que pagar el doble, pues la gente va a decir, no, déjame tranquilo, estoy bien así porque no me alcanza la plata para más. Entonces, estamos ante dilemas muy difíciles de responder, muy interesantes y que a veces se contrapone y que no sabemos todavía muy bien cómo resolver. Pero es estudiando y debatiendo y analizando lo que sucede, cómo vamos a poder avanzar adelante. Otra vez, muchísimas gracias a Juan Cabrera, a Gustavo Bejarano, por el tiempo que nos han dedicado y a todos y cada uno de ustedes
por su presencia en esta noche.